la oportunidad de meditar en tu palabra, hacer un espacio, Señor, en nuestros días para poder entrar en el terreno de lo que realmente vale la pena, Señor, es hablar, escuchar de ti, Señor. Te honramos esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Samuel, capítulo 2. Sí. ¿Qué pasó, Rosita? Ya está. Ya lo tiene Rosita. Pedro también. Dani solamente el señor puro cachete, pero no sé si es también lo encontró. ¿No lo encontró? Ok, Yola. Hola, Yola. Primera de Samuel, capítulo 2. Sandrín, bueno, no porque estoy manejando. Y creo que Daisy estaba por ahí, ¿verdad? Sí, pastor, ya casi llego a su casa. Unos ¿Ah, dos sí? minutos, por favor. Ok, bueno, ok. Vamos a arrancar. Los hijos de Eli, dice la Biblia, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Lo metían en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían todos con los israelitas que venían a Silo. Así mismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y el hombre le respondía: queme la grosura primero, después toma tanto como quieras. Y él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y como Samuel ministraba la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía su madre una túnica pequeña y la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer sacrificios, el sacrificio acostumbrado. Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: que Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía que todo lo que se decía, y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormía con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes, no hijos míos, porque no es bueno, no es buena fama lo que yo digo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ok. Ofni y Fines eran los sacerdotes, hijos del sacerdote Elí. El arca del pacto se encontraba en Silo. Eso está al norte de Jerusalén. Y estamos hablando de la última etapa de los jueces. Por 455 años gobernaron los jueces y el Estado de Israel se repetía. Israel pecaba, venían los opresores que los quitaban sus cosas, le robaban a sus mujeres, sus ganados. El pueblo se arrepentía, le pedía perdón a Dios, buscaban ayuda. Dios levantaba un juez, se les celebraban las batallas y ganaban. Y una vez que ya ganaban, otra vez Israel volvía a pecar. Otra vez volvían a los pueblos a atacarlos, volvían a buscar ayuda. Y así se hacía en forma repetida constantemente por 450 años. Entonces nace Samuel. Y Samuel fue el que fue entregado por su madre Ana a los 13 años de edad al sacerdote Elí, y desde pequeño era su sirviente, su asistente, su ayudante, su discípulo. Eso es lo que vimos la semana pasada. Pero aquí vemos acerca de los hijos de Elí, Ofni y Fines, que era obviamente más grande. Elí sabía que sus hijos hacían cosas muy malas, pero poco hizo para corregirlos, y el no corregirlos hace que el pueblo pecara contra Dios, pues no estaban de acuerdo con la repartición de la carne de sacrificio y el abuso de autoridad. Así que el pueblo daba sus ofrendas con reservas y malestar, y eso ofendía a Dios. Su irreverencia era descarada y robaban las ofrendas. Eso se parece como cuando la gente tiene que pagar sus impuestos. Mucha gente no quiere pagar esos impuestos. Y es que dicen: ¿por qué voy a pagar los impuestos si se los van a robar? Y entonces cuando los pagan, los dan con coraje, o los dan con dolor, los dan con molestia. No quieren pagar sus impuestos. Y dice: yo prefiero mejor hacer lo que sea con tal de no pagar, porque estoy alimentando solamente
para campañas y para robos y para cosas, y eso no me parece bien. Así es como pasaba con el tiempo de Ovni Fines. Oye, Ruth, ¿le puedes dar té a tu mamá? Digo, jarabe. Entonces, los Ovni Fines hacían lo incorrecto porque cuando llegaban las ofrendas al templo, la ley establecía que tenían que coserse todos y una parte era para ellos, metían un gancho nada más, pero el que metían ellos por parte de esos muchachos eran tres, eran como un tenedor donde jalaban lo más gordo, lo más grueso, lo más jugoso, lo tomaban para ellos y no se pegaban a a la porción que tú se había dicho, sino que ellos tomaban de más y eso estaba incorrecto. Entonces, la gente que traía sus ofrendas veía con malas ganas cómo los sacerdotes o fines abusaban de esto. Y entonces decían, no, espérate hasta que se cosa. Dice, no, dámelo incluso crudo, porque algunos ya no querían una parte cocida, sino la querían cruda. Y estas actitudes que tenían eran obviamente ofensivas para Dios, porque la gente cuando daba sus ofrendas ya las daba con reserva, ya no las daba con gusto, ya las daba molestos por la actitud que tenían estos sacerdotes. Además, eh, tomaban de las ofrendas, porque ellos daban ofrendas en animales, pero también en dinero, y parte del dinero se quedaban con él, o sea, ellos tomaban descaradamente de las ofrendas y no entraban al templo como era lo que tiene que hacer, y además había mujeres que acudían durante la tarde para estarse durante toda la noche, para el día siguiente, cuando abrieran las puertas, poder entrar y servir. Estas mujeres acampaban a la puerta del templo. Este, sus ropas, sus ropas, pues son gruesas y se acostaban de tal manera que hacían como una especie de tienditas, se acostaban como si fueran una tienda de campaña y se apostaban a la puerta de la entrada porque solamente había un número que pudieran entrar para el servicio a Dios. O sea, las mujeres, los jóvenes que entraban aquí, pues venían a servir al Señor y entonces venían unas cuantas, o sea, venían muchas, pero solamente unas cuantas podían entrar, así que se apuraban en llegar para que tuvieran la oportunidad de poder entrar, porque su deseo era servir en el templo y tiene que hacer pues el trabajo que hace una persona que ayuda, barrer, trapear, sacudir, en fin, hacer las labores de limpieza, dejar el templo listo para que cuando venga la gente o el pueblo encuentre el lugar adecuado. Entonces, ese era su gozo de las mujeres, venir así. Entonces los hijos de Eli, ellos se metían en las cantinas de campaña que tenían las mujeres y dormían con ellas y las amancillaban. Entonces, esa clase de violación, por supuesto que todo esto que hacían era ahora algo horroroso delante de la presencia de Dios, eran actitudes intolerantes y Elí pues los regañaba, le decía, esto no es correcto lo que hacen, pero es todo lo que hacía, o lo que escuchó de ustedes no es una buena fama, pero no hacía nada por lo que ellos hacían, o sea, el hecho de que lo corrijas y digas eso que está mal, pues no hace mucho, había que hacer algo más que eso. Dice, no se quiten de aquí de Samuel, pero yo se lo voy a leer en números 15, 30 al 31. Números 15 al 31 dice, pues las personas quisieran, pero más las personas quisieran algo con soberbia, así natural como extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada del medio de su pueblo. Por cuanto tuvo poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ellas. ¿Qué es lo que tiene que haber hecho Elí con esos hombres? Pues tenía que haberlos quitado de su puesto, separarlos de la tribu y que ellos trabajaran por su cuenta y comieran de su propio pan. Eso es lo que tiene que haber hecho. Si bien es cierto, no se ve en ningún caso en donde los padres llevaran a sus hijos para que los mataran, como dice la ley, sí por lo menos tenía que haberlos separado. Y se había que cortarlos de la nación porque estaban ofendiendo a Dios y Elí prefirió mejor a sus hijos que a Dios. Eso es algo grave. Eso fue algo que le costó a él, pues Dios le mandara pues, un juicio. Al ignorar las acciones de sus hijos, arruinó la vida de muchos, no solamente de sus hijos, sino de la gente que acudía al templo, porque las personas que daban al templo ya no querían acudir porque estaban alimentando a unos perezosos, a unos glotones, a unos abusivos, y entonces ya no querían ir, y cuando daban las ofrendas daban con recelo, con molestia.
Y así no funcionan las cosas. En el reino de Dios, cuando se da algo, tiene que ser con gusto, con gozo, con lo mejor y con una actitud adecuada. Entonces, el pueblo pues, hacía, o sea, Ofni y Fines pecaban, pero también los que daban sus ofrendas pecaban porque no los daban ya con el corazón. Entonces, esto era grave y Dios actuó inmediatamente porque mandó a un profeta. Ya me lo brinqué esa parte, pero porque si no no voy a alcanzar a tocar todos los puntos que quiero hablar. Y envió un profeta que le llamó la atención a Elí y le dijo que por haber él no obedecido al Señor, en un día iban a morir sus dos hijos, Ofni y Fines, y por su pecado, y que además la descendencia de ellos, de hecho de todos los de esta familia, iban a mendigar pan. Dice que iban a estar en una actitud terrible. La promesa que Dios le había puesto para los levitas, pues en este caso fue cortada. Ya no iba a haber bendición, sino que iba a haber juicio por no haber obedecido a Dios o no haberlo honrado. Entonces, Israel salió pues para encontrarse con los filisteos en una batalla y Israel fue vencido y murieron en ese día 4,000 hombres. O sea, al momento que Dios desaparece o ya no estaba en la presencia entre el pueblo, pues los pueblos atacaban constantemente, pero sin la presencia o sin la defensa de parte de Dios, pues el pueblo estaba a la merced de todos sus opositores, de tal suerte que en esta pequeña batalla, en apenas fue como para calentar los guantes, murieron 4,000 de los judíos y se regresaron bastante eh, pues apesadumbrados por lo que había ocurrido. Y vemos en 1 Samuel capítulo 4, por eso les pedí que no se salieran de ahí, en el capítulo 4, versículo 4, 1 Samuel 4:4, y se envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: hemos venido, ha venido Dios del campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron Egipto con todas las plagas del desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos nos han servido a nosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y vieron cada uno a su tienda, y fue hecha gran mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. Y corriendo a la batalla, un hombre de Benjamín llegó al mismo día a Silo, rotos sus vestidos y la tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que él estaba sentado en la silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegaron pues hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Y cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿Qué estruendo y de alboroto es este? Y aquel hombre vino y aprisa y dio las nuevas a Elí. Elí era de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre: Elí, yo vengo al de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿Qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Aconteció que cuando hizo la mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Qué es lo que ocurrió? Dice la Biblia que hubo una batalla con los enemigos de toda la vida, que eran los filisteos, y dice la Biblia que los ancianos dijeron cuando fueron a pelear: ¿por qué perdimos la batalla y murieron 4,000 hombres? Entonces dijeron: es que lo que nos hace falta es el arca del pacto. Eso es lo que necesitamos. Y entonces fueron al templo y le dijeron a estos hombres: necesitamos el arca del pacto. Y entonces Elí y Ofni y Fines se llevaron a ellos el arca del pacto a la batalla. Y dice que cuando iba llegando apenas a la batalla, al campamento,
la gente que vio el arca estaban con un gozo increíble, estaban gritando con júbilo, estaban felices y era tan fuerte el ruido que los filisteos escucharon y dijeron, pues, ¿qué es esto? Si se supone que vamos a pelear, no estamos de fiesta. ¿Qué es esto? Y se enteraron, pues, que era el que estaba ahí y ellos dijeron, pues, ¿cómo vamos a vencer? Si en Egipto pudo, pues nosotros tampoco. Entonces estaban aterrados, dijeron, pues vamos a la batalla, pues vamos a pelear con ganas, pero sabemos que si vamos a pelear contra el Dios de Israel, pues no tenemos esperanza. Sin embargo, perdieron la batalla los israelitas. Dice que en la primera batalla perdieron a 4,000, en la segunda perdieron a 30,000. O sea, fue mucho más grave todavía la pérdida de la gente por algo que ocurrió ahí. Y entonces, el arca no solamente murieron 30,000 personas, sino que también el arca fue robada o sustraída, y también dice que los hijos, esos hijos de Elí murieron también en la batalla. ¿Qué es lo que pasó aquí? El arca del pacto representa la santidad y presencia de Dios. Era la parte más importante de todo el tabernáculo. Todo lo que hay en el tabernáculo, el lavacro, las luces, los panes, lo que hay en el tabernáculo es importante y santo, pero el lugar santísimo, el arca del pacto, es lo más importante de todo el tabernáculo. Y Dios indicaba cuando los sacerdotes debían de llevar o trasladar el arca a la línea de combate. Pero eso lo decía el Señor, no los hombres. O sea, los ancianos dijeron, traigan el arca del pacto. Y entonces fueron, y los otros dos desacelebrados, Ofni y Fines, hicieron lo que el pueblo quiso, no lo que Dios quiso. Entonces se llevaron el arca y cuando se pelearon ahí, pues lo que ocurrió fue que la mortandad fue muy grande y ellos también perecieron. Pero ¿qué es en sí lo que implica este problema? El arca del pacto representaba o representa la santidad y la presencia de Dios. Obviamente, ahí se encontraba el ángel, los querubines, los serafines, estaban resguardando el arca del pacto, y ellos pensaron que el arca por sí misma, esa caja de madera y de oro, era la fuente de poder. Comenzaron a usarla como amuleto con la esperanza de que se los protegiera del enemigo. Eso es lo que la gente pensó. Un símbolo de Dios no garantiza la presencia y poder. O sea, un símbolo de Dios no garantiza su presencia y el poder de Dios. Su actitud hacia el arca llegó a ser semejante peligrosamente a lo que se le llama idolatría. Estaban haciendo del arca del pacto una imagen de idolatría. Lo mismo ocurre con la Biblia. La Biblia aparece en las vitrinas de los hogares. Yo he visto algunos que lo tienen ahí, con su Biblia abierta dentro de la vitrina, pero nadie la lee. Otros los usan debajo del brazo, otros la llevan en la cajuela del auto, y como símbolo de ser cristianos usan un crucifijo de oro tamaño exagerado y buscan que se bendigan a los autos para que no los roben o protejan de choques, y les ponen un crucifijo en el retrovisor o un ixoye en la cajuela o en la defensa del auto para que no les pase nada. Esto, sin duda alguna, es idolatría. Esto es idolatría. ¿Creen que usar un Cristo y ponerlo frente al diablo, huirá? Así hemos visto en las películas, que sacan el Cristo y lo ponen enfrente y entonces el diablo desaparece. Le tiene miedo a la cruz y se va. Y esto es lo que la gente piensa que va a ocurrir, que teniendo el Cristo esto va a ocurrir. Se ha tomado la Biblia como quien posee la lámpara de Aladino. ¿Se acuerdan de la lámpara de Aladino? ¿Vieron la película? Bueno, ¿qué es lo que ocurría? ¿Cómo aparecía el genio? Pues había que sobar la lámpara. Y al momento que se le soba la lámpara, ¿qué aparece? Aparecía un genio que estaba dispuesto a cumplir cualquier petición de que poseyera la lámpara. Entonces, esa es la idea que tiene la gente de que tienen la Biblia creyendo que nada malo les puede pasar. Y esto es un grave error. Esto es tomar a la Biblia como una cosa de idolatría. Y creen que porque tienen su Biblia en su mano o en su coche o en sus negocios, ahí la tienen nada más como adorno, esto los va a proteger de que tengan pérdidas o tengan asaltos o que el negocio les haga bien, solamente porque tienen ahí la Biblia, aunque no la abren, ni la leen, ni la estudian, ni la honran en absoluto. Leemos la Biblia
creyendo que así nada malo nos puede pasar, haciendo dos entes. Uno, en donde Dios está por un lado, haciendo lo que tiene que hacer. Y por otro lado, nosotros haciendo lo que queremos hacer y que solamente por tener la Biblia tenemos a Dios para siempre de nuestro lado para ayudarnos cuando lo necesitamos, como si fuera el genio de la lámpara de la tienda. Dios es santidad. Y si queremos su bendición, debemos ser santos y entrar en sus terrenos, no Dios en nuestros terrenos. Dios es santo. El gente que fracasó en esos debates es porque ellos hicieron las cosas como ellos creyeron que tenían que hacerlas y estaban haciendo que el arca los acompañara, no ellos acompañando el arca. Ellos querían que lo acompañara para ganar victorias, pero no era la batalla de Dios, eran batallas que tenían que hacerse porque porque su presencia de Dios ya no estaba con ellos por su propio pecado. Si leemos la Biblia, si leemos la palabra, es para conocerlo, para modificar nuestro comportamiento, para adquirir de su Espíritu Santo, para adquirir sabiduría celestial. Es el medio que Dios usa para hablar a nuestros corazones. Es la manera donde descubrimos sus promesas hacia nuestras vidas. Es la fuente de sabiduría para apartarnos del mal. Es donde conocemos a Jesús y lo que hizo y hace por nosotros todos los días, aún sin que se lo pidamos. Donde entendemos el valor de toda la Biblia clavada en esa cruz. Por eso podemos subrayar la Biblia, porque lo santo no son sus palabras, no el papel y la tinta. Por eso subrayamos una Biblia. ¿Por qué? Porque lo santo no es no es el papel ni la tinta, sino su palabra. Eso es lo que subrayamos. Ofni y Fines, sin duda alguna, no conocían a Jehová. Así empieza la Biblia. Dice, los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo es eso? ¿Por qué no tienen conocimiento de Jehová? Porque se valen de Jehová para vivir a su placer, haciéndose ricos, adulterando, violando toda la ley, ensuciando las ofrendas del pueblo y no oyendo al sacerdote Elí. Dice entonces que por lo tanto no conocían al Señor porque no acataban ninguno de sus mandamientos. Acudimos a la iglesia porque Dios está ahí. Él nos está mirando, aunque nosotros no lo podemos ver. Usamos de nuestras mejores ropas para estar delante del Rey de todos los siglos, Rey de toda la tierra, Rey del universo, con la alegría de escuchar su palabra, sabiendo que nunca saldremos igual que cuando entramos, sabiendo que al acudir a su casa, Él nos recibe y Él nos bendice. Nosotros como cristianos tenemos que entender que leer la Biblia es un requisito, pero es un requisito personal, porque Dios habla a través de la Escritura y vemos la Biblia como el elemento para poder conocerlo. Por eso dedicamos tiempo para leerlo, pero la actitud que tú haces es la que determina tu corazón y los resultados también. No se trata de que yo lea por cumplir o porque el pastor me va a pedir cuentas de la Biblia, sino es el tiempo de acercarme a Él, entrar en su santidad y aprender de Él para actuar como Él actúa, no al revés. Y entonces, cuando leemos su palabra, entendemos que tenemos que modificar nuestro comportamiento. Es a través de la palabra que nuestro corazón es transformado y cambiamos en nuestra forma de pensar. Pero si lo que nosotros hacemos en leer la palabra no transforma nuestro corazón, entonces estamos tomando la Biblia como solamente una idolatría, como un fetiche, como una imagen que no funciona. Esto es lo grave. En estos tiempos vemos que se toman las cosas de Dios como si fueran fetiches, como si fueran una imagen, como si fueran una idolatría. ¿Por qué razón? Porque la gente, lo que le importa es que la gente dé dinero. Les importa mucho los números en las congregaciones porque es más dinero, aunque no les importe el estado espiritual de sus ovejas, que de hecho ya no son ovejas, son congregantes. Sus ovejas serán solamente los que están muy cerca de él, pero todos los demás pues, son ovejas, nada más, no son sus discípulos, es congregantes únicamente. Y se pierde el sentido de lo que tiene que ver con las cosas de Dios. El objeto de ir a la iglesia es aprender, como cuando vamos a la escuela. Vamos para que nos capaciten, para que nos examinen, para que formemos nuestro carácter,
cuando cambiamos nuestro corazón para que seamos guiados. Y una persona que le interesa a sus alumnos, los llaman, revisan sus avances y pues los premian o los castigan según su evaluación y no dejan de estarlos así. Cuando ya no le interesa a la gente, sus discípulos, sus alumnos, pues ya no les dice nada. Que le vaya bien, y pues yo lo paso, pero finalmente para adelante va a llegar otro que no lo pase y lo repruebe, porque pues no está haciendo las cosas como se le pidieron. Entonces, leer la palabra tiene que transformar nuestro corazón. Y la mejor forma de poderlo demostrar es cuando la gente habla de ti, pero bien de ti, no tú de ti, o tú les pides a la gente que hable de ti. La gente tiene que decir cosas de ti. La vida de estos hombres, pues es una vida terrible porque estaban en la puerta del templo, estaban sirviendo a Jehová. ¿Se pueden imaginar? Todo Israel subía a Silo, de todas partes subían para dar sus ofrendas, para buscar al Señor. Estaban vamos, no necesitaban dinero. ¿Por qué? Porque tenían ahí la fuente de riqueza que es Dios mismo. Él les había dado su porción, pero no se conformaron con la porción que Dios les dio, ellos querían más. Ellos, la carne que recibían les era poca, querían lo más jugoso. Y además querían carne cruda para cocerla de una manera diferente. No era cocida, sino era frita. Ellos querían hacer sus tacos pues de carne a las brasas o no sé, diferente. Y además, como si fuera poco, las mujeres que acudían a la iglesia pasaban por las armas de estos hombres. ¿Qué es esto que ocurre? Pues es una ofensa terrible. Por eso en la iglesia no podemos perder la santidad. La iglesia es santa porque Dios habita ahí. Y Él nos está viendo, aunque tú no lo ves, Él nos está viendo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y ve nuestro corazón, y ve nuestra actitud, y Él recompensa conforme a nuestro corazón. Estos hombres son una muestra de lo que no se debe hacer. Dice la Biblia que aunque ellos eran casados y tenían esposas, dice que cuando se enteraron de que se habían robado el arca, una mujer de ellos estaba embarazada y a punto de tener hijo, dice que lo tuvo en el momento y ahí murió. Pues empezaron las tragedias inmediatamente, empezaron a hacer, pues pasarles cosas terribles porque ya Dios no estaba con ellos. No importa lo mucho que la gente fuera al templo, Dios ya no estaba ahí, porque la gente se volvió idólatra. Más adelante, tal vez si tengo oportunidad, vamos a ver cómo es que cuando pasan 20 años y Samuel, ya grande, este, les piden ayuda a él, dice, sí, pero hay un detalle, tiene que quitar de sus vidas sus ídolos. Y ellos tenían, todas las casas de los judíos tienen ídolos. Tienen a Jehová, pero también tienen ídolos de los Baales, y de los ídolos de Canaán, donde ellos pensaban que las mujeres de Balaam daban prosperidad y también hacía que la tierra, que era el Dios de la tierra, pues produjera frutos. Entonces, en las casas de cada uno tenían esos ídolos para que fueran prósperos en cuanto a tener hijos, en cuanto fueran prósperos en cuanto a sus cosechas y sus ganados. Así que tenían ídolos en sus casas, pero tenían a Jehová. Y esto es idolatría, es tener un pie en el mundial y un pie en el mundo. Es jugar con Dios, y obedeciendo a lo que la gente hace. Obviamente que yo veo con mucha tristeza como mucha gente no pasa debajo de una escalera porque está mal. Uno ve un gato negro y se va por otro lado porque no, estos ya son años de peligro. Y si se rompe un espejo, no se digan, oh, cuidado, están alarmadísimos porque son años de tragedias y de dolores. Y dices, pero ¿por qué haces eso? No, es que esto dicen que va a pasar. Perdón. ¿Cómo que dicen? Pues, ¿qué dice la Biblia de ti? O sea, ¿por qué te riges en lo que hace el mundo? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué te dejas guiar por lo que la gente? Es que dice la gente que si no echo agua con sal, no, con azúcar, voy a ser bendecido y si vos con sal voy a quedar salado. ¡Qué barbaridad! ¿Pero por qué es esto? Y llegan a la iglesia y traen sus carros para que se les bendiga. ¿Me puedes bendecir mi coche? ¿Pero por qué? Pues para que Dios lo bendiga. No, estamos equivocados. Dios bendice solamente lo que es para su servicio y solamente lo que se bendecía o surgía eran las cosas que estaban dentro del templo. El lavacro, las osas, las despevaderas, los tazones, los platos, los utensilios dentro del templo. Pero fuera del templo no se tiene que bendecir nada. Pero la gente tiene la tendencia de que siendo bendecido de esa forma no les va a pasar nada.
Y eso es un grave error. Y cuando les pasa, entonces es culpa de alguien. Por lo regular del pastor. Siempre hay que buscar a quien echarle la bronca. Pero si algo te pasa, seguramente es que el pastor no ungió bien, no hizo las cosas bien. Y me pasó esto porque el pastor no nos enseñó. Esto es idolatría. Conocer a Dios es otra cosa. Ir a la iglesia y aprender de Él es otra cosa. Por eso llegamos a la iglesia con nuestras mejores ropas. Llegamos de la manera más limpia, como sacerdote entraba al templo. Tiene que limpiarse aún antes de entrar, tiene que limpiarse a los pies para no llegar con ninguna suciedad. Su ropa su vestimenta, su cuerpo, su ropa, todo tiene que estar perfectamente limpio ante la presencia de Dios. Van a ver a Rey de Reyes, Señores de Señores, al Dios de los universos, al Dios de toda la creación. ¿Cómo no ir con tus mejores galas, con tus mejores ropas, para escuchar lo que te digan, aunque a veces lo que te digan no te guste porque te van a poner como camote, pero ¿sabes qué? Es para tu bien, es porque Dios te ama. Cuando no hay, sales igual que como entraste, entonces Dios no te habló. Y si Dios no te habló, no le interesas. Todos los que vamos a la iglesia tenemos que salir transformados, porque Dios te está transformando. Eso es lo que yo creo que dice la palabra. Ovni Fines, dos hijos que crecieron en las cosas de Dios, pero se apartaron. ¿Hasta dónde llega la influencia de los padres? Nosotros como padres tenemos la obligación de guiar a nuestros hijos hasta que tienen más o menos 8 o 10 años de edad. Hasta ahí está nuestra fuerza para poderlos guiar. Después de eso ya no los puedes mover. Ya crecieron de cierta manera y poco puedes hacer para dirigirlos. Ahora, que hay otro detalle. Los hijos pueden decir, es que mi padre o mis padres no fueron el mejor ejemplo, han hecho cosas incorrectas. Pues sí, eso no lo podemos evitar, ni lo puedes cambiar, pero sí puedes hacer algo, no hacer lo que tus padres hicieron. Ya una vez que eres grande, ya tienes criterio, que tienes conocimiento de Dios, está en ti que tú hagas las cosas que Dios quiere. Si tu hijo adulto ofende a Dios, ya no es tu responsabilidad. Es Dios, se van a estar, están altercando contra Dios y Dios tomará justicia con su propia mano. Porque escucharon de Dios, pero no obedecieron. Tu trabajo llegó hasta los 8 años, o hasta los 10, a lo mejor hasta los 12, pero después de eso ya no depende de ti. Cada uno, mi padre era alcohólico. Mis hermanos todos fueron alcohólicos anónimos. Tengo dos hermanos y dos hermanas. Y todos han ido a alcohólicos anónimos y yo no he ido a alcohólicos anónimos. No porque mi padre era así, yo voy a ser igual. No puedo repetir los mismos moldes de mi padre. Depende de mí si yo quería hacer las cosas o no, como mi padre. Mis hermanos divorciados. Yo no he pasado por ahí. No tengo por qué hacer las cosas que hacen los demás. ¿Por qué razón? Porque la fuerza está en el conocimiento que tengo de la palabra. Ahí radica toda nuestra fuerza. Nuestra guianza está de parte de la presencia de Dios. Leer la palabra no es por obligación, es por entrar a la presencia de Dios y entrar en su terreno de santidad. Ahí es donde Dios le gusta que nosotros estemos en su terreno, en su santidad, en su guianza. Entonces las cosas pueden ser diferentes para nosotros y aún para nuestros hijos, y si nuestros hijos no quieren obedecer, y es su responsabilidad, ya no es tuya. Tú cumpliste con tu parte. Elí dejó que creciera el problema. Porque esto que hicieron estos adultos ya venía desde años atrás. Desde que eran pequeños, los hijos se portaban mal. Solamente decidieron o repitieron las cosas cuando fueron adultos. Esta parte egoísta, materialista, ventajosa, eh, pues no fue nada más cuando tuvieron cierta edad, era ya desde pequeños. Y Elí no hizo nada por cambiar esto. Tenía que haber hecho cosas, por lo menos haberlos quitado del ministerio, honrar al Señor, y Dios hubiera suplido otra cosa para sus vidas. Dios les bendiga, pasó buena noche. Nos vemos el próximo domingo.